las mejores novelas con Estudio Sevi. No olvides suscribirte. Capítulo 623. Ustedes váyanse primero. Nosotros tenemos un sacrificio. Tenían que admitir que, en efecto, se sorprendieron cuando la tribu Cuerno Ardiente sacó todos esos bienes. Pensaban que la tribu Cuerno Ardiente seguiría viviendo una vida dura después de ser expulsada de su hogar por el desastre, pero nunca imaginaron que era todo lo contrario. No solo vivían bien en su nuevo entorno, sino que incluso podían organizar un festín tan grandioso de alarde. Estaban intrigados. ¿Cuánto estaban ocultando realmente los Cuerno Ardiente? De hecho, la tribu Cuerno Ardiente estaba escondiendo mucho. Estos granos que trajeron fueron cosechados en el bosque de bestias temibles, incluso antes del desastre anterior. Ahora, además de tener una parcela más grande de tierra cultivando una nueva variedad de semillas con mayor adaptabilidad, y aparte de estos 8 tipos de granos en la porridge de los 8 tesoros, también había otros granos recién plantados con alta adaptabilidad, pero aún no estaban maduros, por lo que no podían cosecharlos ni servirlos a esta gente. ¿Y qué hay del oro de 1000 granos? Ni lo sueñen. Esos estaban reservados especialmente para la tribu Cuerno Ardiente. Esos granos eran aún más preciosos que las semillas de grano que Jihu les había regalado. Ni siquiera tenían suficiente para su propia tribu. ¿Cómo iban a servirlos a estos bastardos codiciosos de comida? Incluso si seguían ocultando más cosas, la tribu Cuerno Ardiente ya había sacado lo suficiente para darles la confianza que necesitaban. No les hacía perder la cara. Además de las pieles y carnes de bestias feroces que todos ya conocían, las verduras y la porridge, servidas hoy, les decían a todos que tenían su propia agricultura y semillas. Con semillas, podían plantar muchas cosechas excelentes. La tribu Cuerno Ardiente no necesitaba decir mucho sobre la calidad de sus cultivos. Siempre y cuando estas personas no fueran idiotas, podían verlo por sí mismos. No necesitaban demostrarlo. También tenían polvo de condimentos y su vino casero. Ahora, esta gente ya no podía decir que la tribu Cuerno Ardiente no sabía nada. Y el punto de intercambio del río Flameante tendría abundancia de estos bienes en el futuro, dado que el punto de intercambio del río Flameante podía proveer tantos bienes. Y si la tribu Cuerno Ardiente podía garantizar su seguridad dentro del punto de intercambio, no era imposible que este lugar se volviera más concurrido en el futuro. Especialmente las tribus que vivían en la región del río Flameante. Estas tribus vivían constantemente con hambre, y no siempre tenían suficiente para comer. La existencia del punto de intercambio podía asegurarles que sacaran el máximo provecho de cada comercio futuro. Muchos de ellos querían saber más sobre el punto de intercambio, especialmente la gente de la tribu Z. Ya habían disfrutado lo suficiente del servicio que se ofrecía aquí. Ahora, al ver esta situación, veían mucho potencial en su futura asociación. Al menos, la tribu Cuerno Ardiente no escaseaba en carne. Siempre y cuando la tribu Cuerno Ardiente mantuviera un suministro abundante de carne, podrían seguir comerciando por más comida con ellos. Esos granos que acababan de probar tampoco estaban mal, pero aún elegirían la carne de bestia feroz por encima de estos granos. Un cristal del mismo tamaño probablemente se podría cambiar por más carne que por granos. Los Cuerno Ardiente no lo dijeron directamente, pero juzgando por cómo Guige etiquetó estos granos como preciosos, lo entendían. Porridge de los 8 tesoros. 8 tesoros. Estos eran 8 granos preciosos. Debían ser extremadamente difíciles de plantar. La gente de la tribu Yi no tenía experiencia en agricultura. Una vez, quisieron trasplantar un árbol frutal con gran vitalidad desde las montañas, pero ni siquiera lograron mantenerlo vivo después de traerlo, por lo que siempre consideraron la agricultura mucho más difícil que la caza. ¿Cómo era tan difícil y desafiante cultivarlo? Obviamente era más caro. Entendían este hecho por este razonamiento.
Estos granos eran aún más caros que la carne de bestia feroz. Las tribus que aún luchaban por vivir una vida relativamente más cómoda y siempre habían vivido en la pobreza, solo comerciarían por granos normales, no por estos. Después de que la col blanca y la porridge de los 8 tesoros calmara sus estómagos, se sirvió más carne y verduras. Un plato lleno de enormes patas y garras de bestias asadas se colocó frente a cada tribu. Las garras afiladas aún estaban conectadas a las falanges de la bestia. Tenían que desgarrar las garras y sostener las patas mientras comían. A continuación, se sirvió un plato de huevos de pájaro tonto a cada tribu. Muchas tribus que venían de la región central estaban familiarizadas con este plato. Incluso las tribus que vivían en los bordes podrían haberlo probado durante viajes de expedición a otros puntos de intercambio. Después de todo, la tribu Lu era conocida por sus bestias criadas y huevos de pájaro tonto. La propia tribu Lu, que también estaba presente, era la más familiarizada con este plato. Pero normalmente, estos huevos de pájaro tonto se hervían o se comían crudos. Rara vez se usaban condimentos para cocinarlos, especialmente para esas personas que a menudo salían en viajes de expedición. Ya daría gracias a los cielos si tenían algo que comer afuera. ¿Cómo tendrían tiempo para preparar cosas tan engorrosas? Sin embargo, el huevo de pájaro tonto que se sirvió en este banquete estaba cocinado. Habían quitado la cáscara y lo cocinaron con especias y condimentos, de modo que tenía un color rojo marrón claro. Sobre la placa de piedra humeante, el huevo de pájaro tonto de color marrón rojizo se cortó en 8 rodajas pequeñas como pétalos y se dispuso en la placa de piedra. Se vertieron capas de caldo de huevo por encima. El método de cocción lo había recomendado Xiao Xuan. Cuando preparaban el banquete, el plato se elaboró bajo estricta supervisión en todo el proceso. En el centro del plato destacaba una flor amarilla brillante, colocada sobre el huevo marrón rojizo, y en medio de sus 4 pétalos había otro brote con espinas afiladas. Xiao Xuan no dijo nada. Esto no lo había recomendado él. Se preguntaba quién habría tenido la genial idea y hasta sabría emplatar un plato. Aunque la flor olía dulce, era en realidad una planta carnívora silvestre capaz de tragarse a un hombre adulto entero. Hablando de eso, aunque habían pasado más de 10 años desde que llegó a este mundo, aún conservaba recuerdos del pasado que no había olvidado. Xiao Xuan podría darles más indicaciones para hacer el emplatado aún más exquisito, pero independientemente del sabor, el emplatado por sí solo bastaba para impresionar al público. Sin embargo, la gente de las tribus tenía sus costumbres. Incluso las grandes tribus de la región central no sabían apreciar platos exquisitamente preparados ni carne cortada con maestría. Así que si la tribu Cuerno Ardiente exageraba con el emplatado, podría tener un efecto contraproducente. Pase lo que pase, siempre había que hacerlo con moderación, alternando momentos de emoción y relajación. El plato que la tribu Cuerno Ardiente presentó ese día era perfecto. No necesitaba más adornos llamativos. Y en cuanto a por qué solo había huevos de pájaro tonto y no huevos de pato verde, era la misma razón por la que no habían sacado el oro de 1000 granos. Cuanto más valiosa era una cosa, más había que guardársela. Aunque el objetivo de este banquete de alarde era presumir de su riqueza, nunca debían mostrarlo todo a las otras tribus. Los Cuerno Ardiente ocultaban mucho más. Ni siquiera las venas del cielo eran públicas. Nunca quisieron revelarlo. El huevo, el vino, la carne, la col y los granos. Una mezcla de verduras y carne. Eso era más que suficiente para llenarles el estómago. Ronda tras ronda de platos seguían llegando. Los que llegaron con hambre, ahora apenas podían ponerse de pie. Estaban tan agotados de tanto comer
que dar un bocado más les costaba un mundo. Querían cambiar de postura, descansar un rato y volver a comer. Las tribus de las primeras filas no pasaban hambre en las suyas. Comparadas con las demás, comieron menos. Para ellas, la comida era solo una revelación. No habían venido principalmente a comer. Querían conocer la verdadera fuerza de la tribu Cuerno Ardiente. Pero desde que llegaron, las acciones de la tribu los habían dejado tan sorprendidos y atónitos que perdieron el apetito. En cambio, los que solo vinieron a comer ya empezaban a poner los ojos en blanco. El éxito de un gran banquete se medía por la comida que sobra al final. Era una norma aceptada por todos en el continente. Ahora, aunque todos los presentes habían alcanzado su límite, los platos no paraban de llegar. Abuli, el jefe de la tribu Zi, se levantó y respiró hondo. Dio unos pasos, probó distintas posturas y buscó la que le permitiera comer el máximo posible. La placa de piedra frente a él se rellenaba sin parar con carne recién asada que olía de maravilla. Gracias a la variedad de bestias feroces, la carne se veía aún más fina y suave que la anterior. Hasta tenía marcas rayadas del asado. Pero ya no podía tragar más. Había superado su límite seguro de comida. Ese límite marcaba su capacidad para huir o reaccionar ante un peligro. Pero ya lo había rebasado. Cuando llegó al límite de su cuerpo, ya lo había pensado. Pero el deseo por la comida y la oportunidad única pesaron más. Así que siguió comiendo. Ahora jadeaba al caminar. Jefe, ¿qué hacemos? Un guerrero que había acompañado a Abuli al banquete lo miró con expresión apesadumbrada. Queda tanta carne. ¿Qué vamos a hacer? La veían, pero no daban abasto. Antes soñaban con algo así y sonreían dormidos, pero ahora que el sueño se hacía realidad, sentían una impotencia repentina. Quedaba tanta carne, pero no podían acabarla. Dejarla ahí sería un desperdicio tremendo. Solo ver la comida sin terminar les partía el corazón. ¿No podemos llevarnos estas sobras? Alguien preguntó. ¿Por qué no vamos después a preguntarles? Sugirió la esposa de Abuli. Abuli también quería llevarse las sobras, pero este era el territorio de la tribu Cuerno Ardiente. Tenían que seguir las instrucciones de la tribu Cuerno Ardiente. Una tribu pequeña como la suya no tenía mucho que decir en estas situaciones. De acuerdo. Abuli se sentía débil y sin mucha confianza, pero al ver el plato de carne frente a él, decidió intentarlo. Si la tribu Cuerno Ardiente no estaba de acuerdo, haría lo posible por negociar con ellos. No fue hasta más tarde que notaron que todavía había mucha carne sobrante en todos los platos frente a las 24 tribus. En ese momento, unas cuantas personas de la tribu Cuerno Ardiente miraron a Guige y asintieron. Queridos amigos, Guige se dirigió a ellos con voz fuerte y clara. el gran banquete del río Ardiente está por terminar. ¿Qué les ha parecido hasta ahora? Genial. Increíble. Muy bien. La gente de la tribu Hui y la tribu Lu respondieron a gritos. Otras personas siguieron alabando el banquete desde sus asientos. E incluso la tribu Barco Largo y la tribu Tianshan, que no apreciaban a la tribu Cuerno Ardiente, tuvieron que admitir que este banquete de alarde estaba muy bien organizado. Además de la cantidad de comida sobrante, otras cosas también los sorprendieron, como las copas de vino doradas. Por ejemplo, había una en el área de asientos de cada tribu. Eso era una señal de gran riqueza. Dado que es así, antes de que termine nuestro banquete, yo, Guie, como jefe de la tribu Cuerno Ardiente, quiero informar a todos que el puesto de comercio del río Ardiente se abrirá oficialmente a partir de hoy. El anciano Zheng Luo se encargará de leer las reglas del comercio en el puesto de comercio. Yi He levantó la mano e hizo una seña a Zheng Luo para que hablara.
Zheng Luo ya tenía preparado un pergamino de piel de bestia. Después de desenrollarlo, leyó las palabras escritas en él. Las cosas listadas en el pergamino eran todas las reglas del puesto de comercio del río Ardiente, y muchas de ellas estaban tomadas de las que usaban los amos esclavistas en sus ciudades. Xiao Xuan ya había señalado algunas deficiencias de las reglas y había hecho cambios. Tras mejorarlas, crearon la primera edición de las normas y reglamentos del puesto de comercio del río Ardiente. Si tenían nuevas reglas para agregar, o algunas que enmendar, entonces sacarían una nueva edición. En resumen, además de las reglas sobre las ubicaciones fijas de comercio para cada tribu, los alquileres de sus casas y las de almacenamiento de mercancías, el punto más importante era que no debía haber robos ni hurtos en el puesto de comercio del río Ardiente. Cuando llegaron a ese punto, las tribus que vivían en la región del río Ardiente se sintieron de repente tranquilas. ¿De qué tenían más miedo durante un comercio? Que la otra parte los engañara o usara métodos de extorsión. Pero si la tribu Cuerno Ardiente, una tribu tan poderosa, estaba allí para protegerlos y hacer cumplir esas reglas, el comercio sería mucho más seguro. Después de que Zheng Luo leyera y explicara detalladamente las reglas en el pergamino de piel de bestia, también ordenó a guerreros entregar una copia de las mismas reglas al jefe de cada tribu. Todavía había más detalles en el documento escrito, así que si algo no les quedaba claro, podían preguntar a la persona encargada del puesto de comercio del río Ardiente. Después de terminar de discutir el puesto de comercio, habían cumplido su propósito principal, y como el asunto ya estaba aclarado, el banquete debería terminar pronto. Pero justo cuando todos pensaban que el gran banquete estaba por acabar, la gente de la tribu Cuerno Ardiente anunció dos cosas más. Primero, cada tribu podía llevarse la comida sin terminar del castillo del río Ardiente, para que quienes no habían podido unirse, también disfrutaran de ella. Por supuesto, si no querían, la tribu Cuerno Ardiente no los obligaría. Esto emocionó tanto a Abuli y su gente, que casi saltan de alegría. Podemos empaquetarlo todo. No se desperdiciará, aunque no lo terminen hoy, pueden seguir comiendo mañana. Lo terminarían todo antes de irse del puesto de comercio. Se sintieron tan aliviados al oírlo. Esto no sorprendió a muchos de los presentes, porque las tribus que habían organizado banquetes de alarde antes también habían dicho cosas similares, así que no se sorprendieron en absoluto con el primer punto. En cuanto al segundo punto, muchos se quedaron confundidos y con dudas. Con esto termina el gran banquete del río Ardiente. Todos pueden irse primero si quieren. Si tienen asuntos que discutir con nosotros, por favor esperen en el área de descanso porque aún tenemos que hacer un sacrificio. Por supuesto, si desean quedarse a mirar, pueden hacerlo, pero no lo recomiendo. Justo porque la tribu Cuerno Ardiente lo dijo así, los demás se pusieron aún más curiosos. ¿Sacrificio? ¿Aquí? Al oírlo, todos en la multitud estiraron el cuello y miraron alrededor. No vieron ningún estanque de fuego. Ya llevaban aquí un día entero, pero no habían visto ningún estanque de fuego. ¿Cómo iban a hacer un sacrificio sin estanque de fuego, ni semilla de fuego? ¿Acaso iban a encender su propio fuego? ¿Qué tal, mi gente de Paraguay? Gracias por la buena energía. Son de primera. Capítulo 624. Cuernos sonando al atardecer. Todos allí sabían que un evento tan importante como un sacrificio se realizaba habitualmente junto al estanque de fuego, pero lo que realmente decidía aquí no era el estanque de fuego, sino la semilla de fuego que contenía. Donde estuviera la semilla de fuego, allí se reunirían los miembros de la tribu. El tamaño y la ubicación del estanque de fuego no importaban. Los miembros de la tribu solo reconocían la semilla de fuego. Pero justo en ese momento, tras haber celebrado con éxito un banquete, la tribu Cuerno Ardiente anunciaba que iba a realizar un sacrificio, y esto ni siquiera era su sede principal.
Les costaba mucho entenderlo. La frase de Guy He parecía una advertencia. En su opinión, la tribu Cuerno Ardiente intentaba ocultarles algo. Claramente, había secretos aquí, pero no querían que otras tribus los vieran. Algunos pensaron que estaban a punto de descubrir esos secretos, y de repente cambiaron de idea. Sus ojos brillaron con curiosidad. Al principio, ya estaban planeando formas de averiguar más sobre los secretos de la tribu Cuerno Ardiente, especialmente los relacionados con su semilla de fuego. La tribu Mang y otras tribus conocidas de la región central ya habían oído algo sobre la tribu Cuerno Ardiente, sobre todo lo que habían percibido de la semilla de fuego de la tribu del tambor. También habían oído hablar de la tribu de la lluvia, que recientemente había migrado a la zona al final del último invierno, y de su semilla de fuego. Todo esto los llenaba de dudas extremas, y ansiaban descubrir los secretos ocultos allí. Justo entonces, tanto los jefes como los chamanes, de la tribu de la lluvia y de la tribu del tambor, estarían presentes en este gran banquete del río ardiente. Muchos de ellos al principio querían acercarse a esas dos tribus para hablar con sus líderes. Tribus pequeñas como ellas probablemente no rechazarían hablar con ellos, las grandes tribus, pero, para conocer el núcleo de esos secretos, la mejor solución era preguntar directamente a los Cuerno Ardiente. Después de todo, la tribu Cuerno Ardiente nunca había tenido un temperamento amable ni una buena relación con sus tribus. Así que aparte de no obtener ningún secreto, podrían incluso provocar burlas. Nunca imaginaron que de repente les darían una oportunidad así. Un evento, como un sacrificio, definitivamente estaba relacionado con la semilla de fuego. Esta era su oportunidad perfecta. ¿Cómo podían soportarlo y perderla? Tenían que verlo con sus propios ojos y obtener una respuesta directa de la tribu Cuerno Ardiente. Definitivamente era lo correcto. ¿Marcharse? Por supuesto que no. Los Cuerno Ardiente querían que se fueran, pero en lugar de irse, eligieron quedarse y observarlos. Querían ver qué iba a hacer la gente de la tribu Cuerno Ardiente. Así que, las personas que ya caminaban hacia la puerta de Colmillos de Bestia, dieron media vuelta y se detuvieron. Se quedaron allí y no regresaron a sus áreas de asientos originales. Como estaban cerca de la puerta, si pasaba algo, les resultaría fácil marcharse. Al mirar alrededor, estaba claro que todos pensaban lo mismo y se mantenían cerca de la puerta de Colmillos de Bestia. La tribu Z y otras tribus menos importantes ya habían salido por la puerta de Colmillos de Bestia. No podían encontrar un lugar para quedarse y observar dentro del castillo. Eran tímidos pero curiosos, así que observaban desde lejos, fuera de la puerta. La tribu del tambor y la tribu de la lluvia se miraron entre sí y se marcharon sin pensarlo dos veces. Definitivamente no querían quedarse. Pero seguían algo curiosos, así que tras salir por la puerta, mantuvieron la distancia y se detuvieron para buscar un sitio donde sentarse. Habían comido demasiado y se sentían cansados solo de estar de pie. Cuando Guy He vio las reacciones de las otras tribus en el salón, no se sorprendió en absoluto. Ya había previsto ese escenario. Les echó un vistazo y luego miró hacia los ancianos. La primera persona a la que preguntó fue Xiao Xuan. ¿Empezamos ya? Preguntó Guy He. Podemos comenzar, Dijo Xiao Xuan. Los otros ancianos también asintieron uno tras otro. Los miembros de la tribu Cuerno Ardiente se pusieron de pie. Apartaron las mesas, las sillas y los utensilios de comida. En el terreno vacío, frente a la torre del río ardiente, se alinearon en dos filas a cada lado del edificio. Los ancianos en cabeza, seguidos de los líderes de grandes cacerías. Luego los líderes de menores cacerías. Detrás venían guerreros más habilidosos que habían hecho grandes contribuciones a la tribu.
u otros hombres ancianos con prestigio. Además de esas 2 filas de personas, había 3 más. El jefe actual y la chamana no se alinearon en las mismas 2 filas que los demás. En cambio, se colocaron frente a la torre del río ardiente, mirando hacia las paredes de piedra gris que no tenían tallados alguno. Y frente al jefe actual y la chamana, se encontraba el gran anciano de la tribu Cuerno Ardiente, Shao Xuan. Todavía quedaban restos de comida en las mesas donde se sentaban las otras 24 tribus. Todavía había sopa derramada y huesos roídos en el suelo, y la leña que aún ardía continuaba emitiendo un crepitar. La sopa sobrante seguía hirviendo con burbujeos dentro de las ollas y calderos de piedra. Los Cuerno Ardientes ni siquiera habían limpiado todo aquello. En realidad, esta era una costumbre reconocida entre las tribus. No limpiar el desorden el día del gran banquete del río flameante. Dejarlo así y presumirlo ante todos. Era un símbolo de éxito, una medalla tras el triunfo del banquete de presunción que querían mostrar a todos. Querían esperar hasta el segundo día, cuando todo ya se hubiera enfriado y el vapor se hubiera disipado, para limpiar el lío. Así, la única zona limpia era donde estaban los Cuerno Ardientes. Cuando todos estuvieron listos, Yi He levantó la cabeza y miró hacia el edificio más alto de la zona. En lo alto de la torre, una persona esperaba de pie, junto a una bandera del tótem Cuerno Ardiente. Él miró hacia abajo en ese preciso instante, como si hubiera estado aguardando todo el tiempo. Era Mao, quien había actuado en sintonía con Ao en su actuación anterior. En ese momento, Mao ya estaba en el punto más alto de la torre del río flameante. A su lado estaban Tuo y Tao Zeng. Mao, que miró hacia abajo y captó la señal de Guige, sacó un cuerno gigante casi de su misma altura, con líneas rayadas claras que lo circundaban. Ese cuerno provenía de una bestia feroz, gigante del bosque. No bajó, sino que lo tocó desde donde estaba. Tocar el cuerno era un deber honorable, uno por el que había competido con Lei Xin. Mao movió los brazos y realizó algunos estiramientos de pecho. Tomó una profunda bocanada de aire y la exhaló lentamente. Finalmente levantó el cuerno e inhaló aún más aire. La resonancia grave del cuerno sonaba como un trueno bajo, retumbando desde el cielo. Llevaba una fuerza vigorosa, como si atravesara el espacio y el tiempo, y el sonido se extendió a lugares aún más lejanos. La tierra también vibraba, como si una bestia gigante ancestral diera un paso pesado. Al oír ese sonido, los miembros de la tribu Cuerno Ardiente, que estaban ocupados en sus tareas, aceleraron el paso, y se apresuraron a terminar lo que tenían entre manos. Si no podían acabar en el menor tiempo posible, lo dejaban de lado y se arreglaban la ropa. Se lavaban la suciedad de la cara y se ponían ropa nueva y limpia. Mientras tanto, el equipo que transportaba mercancías también oyó el sonido grave del cuerno, y el líder buscó rápidamente un lugar para descansar y preparar a su gente. Las bestias que tiraban de los carros de mercancías obedecieron sumisas las órdenes del líder. En cuanto a Chacha, al oír el cuerno soltó todo, dio media vuelta, batió las alas y se marchó de inmediato. El sacrificio de los Cuerno Ardientes no era asunto suyo. El sonido del cuerno atravesó todo el bosque de la región del río flameante. Incluso los cocodrilos de la tribu Tambor alzaron la cabeza y miraron hacia el punto de comercio. Sus iris fríos brillaban con curiosidad. Al otro lado del río flameante, el sonido del cuerno también se oyó con claridad. Aunque se había debilitado por la distancia, aún lo percibían nítidamente. La persona que iba a dar de comer a los patos tiró la comida que llevaba en las manos y corrió de vuelta a casa. Los que estaban trabajando en los campos y las granjas también corrieron a sus casas de madera junto a los cultivos.
Después de lavarse, se cambiaron a ropa nueva y limpia. Los guardias ya estaban preparados y no necesitaban cambiarse de ropa. Pero sus expresiones se endurecieron, y al ver a quienes aún no sabían qué hacer, los supervisaron para asegurarse de que lo entendieran. Tras el primer toque del cuerno, los espectadores en el interior del castillo del río flameante pensaron que los cuerno ardientes reunían a su gente. Pero al mirar a izquierda y derecha, nadie se acercaba a la zona. ¿Qué estaba pasando? Todos en la multitud estaban desconcertados. En lo alto de la torre del río flameante, tras tocar Mao el primer cuerno, esperó unos 30 minutos. Tao Zeng miró el reloj de arena que Xiao Xuan había fabricado con cristales. Mientras la arena caía de arriba a abajo, hizo unos ejercicios de calentamiento y luego lo volteó de nuevo. Ahora sacó otro cuerno de bestia feroz. Comparado con el que Mao acababa de tocar, este era mucho más delgado y largo. Tenía un color más claro, y las rayas no eran circulares. Esos cuernos provenían de dos bestias feroces distintas. Tras sacarlo, Tao Zeng inhaló profundamente como había hecho Mao antes, y sopló el segundo cuerno. El segundo cuerno no sonó tan profundo y vigoroso como el primero. Esta vez sonó más calmado, como los cuernos normales que oían a diario. El sonido era potente y se propagaba muy lejos. La onda sonora expansiva era como una mano gigante invisible que alisaba todas las vibraciones caóticas en la zona. En ese momento, parecía que todos los miembros de la tribu Flaming Horn estaban listos y habían recogido todas sus cosas. Esperaban a que comenzara. En el punto de comercio del río Flaming, los miembros de las otras tribus que aún no entendían qué pasaba al oír el sonido del cuerno, vieron a los miembros de la tribu Flaming Horn salir de sus casas tras ordenarlas y quedarse inmóviles, mirando hacia la dirección del castillo del río Flaming. Todos los guerreros de patrulla también se detuvieron en sus posiciones, formando filas, después de oír el sonido del segundo cuerno. Todos miraban hacia la dirección del castillo del río Flaming. El equipo de guerreros que viajaba desde la sede central hacia el punto de comercio se irguió con expresiones severas. Se pusieron firmes y miraron hacia la dirección del punto de comercio. Incluso las bestias que descansaban en el suelo se enderezaron y adoptaron una postura firme. Todos en la sede central de la tribu Flaming Horn, sin importar dónde estuvieran, en la montaña o abajo, salieron de sus casas y miraron hacia la dirección de donde provenía el sonido. Después de que Tao Zeng tocara el cuerno por segunda vez, el intervalo entre los dos toques fue un poco más corto. Solo la mitad de la arena del reloj de arena había caído al fondo. Pero Tuo, que esperaba al lado, ya había sacado un tercer cuerno. Este cuerno era también el más delgado y largo de los tres. Tomando una profunda bocanada de aire, Tuo sopló el tercer cuerno. Esta vez, el cuerno no sonó tan grave como el primero, pero tampoco tan calmado como el segundo. Este cuerno era resonante y potente, como si tuviera la capacidad de avivar las emociones y llevarlas al extremo. En el salón, todos los utensilios de comida, sobre las mesas de piedra, comenzaron a temblar y emitieron fuertes sonidos rasposos. Las ollas y recipientes que contenían la porridge de los 8 tesoros, o el vino, y otras cerámicas, se agrietaron en ese instante, bajo la fuerza de una vibración intensa. Una pequeña grieta comenzó a subir por la botella y finalmente la partió en dos. El sonido del cuerno no se prolongó. Era como el silbido decisivo de un árbitro, que indicaba que el sacrificio comenzaba oficialmente. Al ver a la recién nombrada chamana de la tribu Flaming Horn dar un paso adelante, como si estuviera lista para iniciar el sacrificio, las expresiones de los espectadores se llenaron de asombro. Realmente iban a comenzar su sacrificio.
Espera, ¿no van a reunir a su gente? Ni siquiera todos estaban presentes y ya realizaban un sacrificio. Capítulo 625. Sangre y fuego del mismo origen. No reunieron a su tribu. Y no había un estanque de fuego, ni una semilla de fuego. ¿Cómo iban a realizar un sacrificio? Todos los que aún estaban en el salón o observaban desde la puerta de las bestias feroces, pensaron lo mismo. ¿Los Flaming Horn están bromeando? No parece. A juzgar por el ambiente y la formación de los Flaming Horn, no parecía una broma. Iban en serio. Gize, la nueva chamana de la tribu, dio un paso adelante. Ella cantaría los mantras sacrificiales ese día. La voz de Gize no era alta, pero el mantra incomprensible era como un ritmo eterno que se extendía desde el interior del castillo del río Flaming hacia todos los alrededores. Mientras Gize cantaba el mantra, una llama surgió de repente de la pared frente a ellos, que no tenía tallados. Era como una pluma invisible dibujando en la pared, con llamas como tinta. El gran banquete del río Flaming había comenzado por la mañana y continuaba hasta la tarde. En ese momento, el sol ya estaba inclinado, pero después de que los Flaming Horn se prepararan para la ceremonia sacrificial, había pasado otra hora aproximadamente. Ahora, en algunas partes del cielo, las nubes estaban teñidas de un rojo brillante como llamas ardientes, pero en otras ya había aparecido el cian del crepúsculo. El resplandor del sol poniente entraba en el castillo del río Flaming, iluminando todos los esqueletos gigantes exhibidos en las paredes circundantes, las mesas de piedra, el suelo, las herramientas de bronce dorado reluciente, las herramientas de piedra de diferentes colores, así como la cerámica rota que no resistió las vibraciones del cuerno. La pared de la torre del río Flaming recibía el último rayo de sol de ese día. Mientras el sol se ponía lentamente, las sombras comenzaron a alargarse. Las llamas que aparecieron en la pared reemplazaron la luz solar que desaparecía. Y donde la luz se desvanecía, la oscuridad empezaba a extenderse. Las llamas formaron gradualmente una figura. Se volvió más clara, más completa. Las llamas formaban una figura con una base conectada que se curvaba hacia arriba. 2 cuernos, uno hacia adentro y otro hacia afuera. Llamas brillantes envolvían los 2 cuernos. El tótem de la tribu Flaming Horn, los 2 ex chamanes, cada uno apoyado en un bastón, miraban con ojos llorosos el antiguo tótem milenario que tomaba forma en la pared de piedra. 2 cuernos, uno hacia adentro, otro hacia afuera, surgidos del mismo cuerpo. Uno simbolizaba una apariencia fuerte, el otro un corazón fuerte, una vida indomable y una fe inmutable. Estos 2 ancianos habían cumplido otro deseo más. La tribu Flaming Horn era una tribu con una larga historia. Los registros y relatos transmitidos por generaciones de Flaming Horn no les permitían entender cómo era la tribu Flaming Horn en el pasado. Había pasado demasiado tiempo desde su existencia y ya no podían ver su antigua gloria, pero lo estaban recreando en el presente y en el futuro. Un ancestro de la tribu del cuerno flamígero escribió una vez: si una tribu pudiera celebrar un banquete público de alarde, sin preocupaciones ni reticencias, sería un símbolo del avance de la tribu. ¿Por qué la tribu Wanshi siempre era excluida de las tribus más grandes? Aunque tenían el poder para oprimir a otras tribus menores, y a menudo las atacaban y robaban, aparte de mostrar a los demás que existían, ¿por qué nunca habían obtenido la aprobación y el reconocimiento del mundo? La semilla de fuego y su historia no eran las razones principales. La gente no siempre ve a una tribu de la misma manera solo porque tuvo un pasado glorioso. La forma en que la gente ve las cosas siempre está cambiando. La fuerza siempre ha estado acompañada del término riqueza, poder y recursos.
Si una tribu solo tenía el poder para combatir contra otras tribus, pero no tenía suficientes recursos, y dependía de la comida que obtenía en cada robo para sostener su vida, esa tribu siempre sería despreciada por las demás. Los Wanshi no tenían la riqueza para celebrar un gran banquete, y ni siquiera habían considerado la idea. Los del Cuerno Flamígero destruyeron a la tribu Wanshi. Esto no solo aumentó su fama, sino que también les ayudó a ganar el reconocimiento de los demás. Su extraño poder dejó especialmente una profunda impresión en las personas que entraron en contacto con ellos. Pero aún así, la gente nunca los había comparado realmente con las otras grandes tribus. Era igual que la forma en que veían a la tribu Wanshi antes. Pensaban, ¿y qué si sabes pelear? ¿Eres rico? ¿Tienes una abundante reserva de comida? La gente es realista, y en su forma tradicional de pensar, tener una abundante reserva de comida era el estándar para una tribu poderosa. No importaba si obtenían su comida por otros medios o mediante la caza. Estos eran todos los indicadores usados para determinar si una tribu podía considerarse grande. Una tribu poderosa no necesariamente tenía suficiente comida, pero tener tanta comida como para presumirla significaba que debía ser una gran tribu. Esto era lo que pensaba la mayoría de la gente de las tribus en este continente. Habían pensado así durante decenas de miles de años. La tribu Z no vendría a halagarlos solo porque los del Cuerno Flamígero fueran tan poderosos. Era porque sabían que la tribu del Cuerno Flamígero tenía suficiente comida para comer, por lo que vinieron sin invitación. Todavía había muchos más que pensaban de la misma manera, y esta era también la razón por la que la tribu del Cuerno Flamígero valoraba tanto este gran banquete de alarde. Este sacrificio no se realizaba solo para dar una respuesta satisfactoria a sus ancestros, sino que también era una importante conmemoración para la tribu del Cuerno Flamígero. El sol poniente descendía por las montañas lejanas, pero en sus oídos aún resonaban los sonidos de los cuernos de antes, aunque habían desaparecido hacía mucho. Dentro del castillo del río Flamígero, la gran arena ya estaba cubierta de sombras, y por eso el fuego totémico parecía aún más brillante. Eso es. Tótem. Lo siento, viene de la semilla de fuego del Cuerno Flamígero. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Las personas que se habían decidido a quedarse en la arena se quedaron atónitas al ver esto. Era la primera vez que veían con sus propios ojos cómo la tribu del Cuerno Flamígero realizaba un rito sacrificial tan extraño. No había estanque de fuego. Un sacrificio con una semilla de fuego invisible. Era realmente difícil de creer. La tribu del Cuerno Flamígero había iniciado un sacrificio sin estanque de fuego y sin que su semilla de fuego fuera visible. Y lo habían logrado. Así que este era el secreto que los del Cuerno Flamígero habían guardado todo este tiempo. Pero incluso viéndolo con sus propios ojos, aún no podían comprender cómo había ocurrido el cambio. Justo cuando todas estas personas estaban perturbadas por sus dudas, ocurrieron más cambios dentro de la arena. Antes, la energía de la semilla de fuego vacilaba y no estaba claro si realmente estaba allí, pero de repente se volvió nítida y ardía aún más rápido. En las paredes dentro de la arena, la feroz energía que antes perduraba en los huesos de bestia fue suprimida hasta desaparecer por completo. No quedó ni un rastro. Incluso esas energías violentas dentro de la sangre que Zheng Luo y los demás habían derramado a propósito para decorar los esqueletos habían desaparecido por completo. Era la misma arena de antes, pero en un parpadeo se había convertido en un lugar completamente nuevo. Para aquellos que no pertenecían a la tribu del Cuerno Flamígero, la energía de la semilla de fuego les resultaba extremadamente incómoda. Este repentino estallido de energía de la semilla de fuego de otra tribu no iba dirigido específicamente contra ellos, pero inundaba todo el lugar. No era solo en esta arena. Incluso más allá, fuera del castillo del río Flamígero,
en el área de trueque. Esta energía estaba en todas partes. Esto les erizaba los pelos de punta, como si su cabello se elevara. Era como si una corriente eléctrica fría se extendiera y los tocara en la piel. Hizo que muchos de ellos temblaran. Cuando la energía de la semilla de fuego de la tribu del cuerno flamígero surgió de repente, Abuli, que se escondía y observaba desde detrás de la puerta de colmillo de bestia, sintió que todas las marcas totémicas en la superficie de su cuerpo y sus uñas crecieron salvajemente de sus dedos. En sus pies, uñas de los pies largas y afiladas como cuchillos, brotaron de repente de sus dedos. Los pelos densamente crecidos en su rostro se espesaron, y la figura entera de Abuli se encorvó. Sus pies se separaron de manera salvaje, un brazo al frente y el otro atrás, formando una postura torpe y extraña. No tenía control sobre esto. Era una reacción natural a la energía de la semilla de fuego. Este cambio repentino de postura no lo estaba preparando para la batalla. En cambio, lo preparaba para una rápida huida en cualquier momento. No era solo Abuli. Incluso la gente de las otras tribus se comportaba de manera similar. Bajo la supresión de la energía de la semilla de fuego de otra tribu, el poder del tótem en sus cuerpos solo podía movilizarse para resistirla. En ese instante, toda clase de marcas de tótem y transformaciones ocurrieron. Todos los tipos de cambios en la apariencia, causado por los poderes del tótem, surgieron en su piel. Todos lucían completamente diferentes a antes. Pero en contraste, la gente de la tribu Cuerno Ardiente se sentía especialmente bien. La sangre corría por sus venas. Las emociones estaban a flor de piel. Sus corazones se llenaron de repente de emociones infinitas, listas para estallar de sus pechos. En lugar de eso, siguiendo la aparición de las líneas del tótem, pequeñas llamas comenzaron a surgir desde el interior de sus cuerpos. El número de llamas aumentó lentamente y se extendió más, como si estuviera envolviendo todo su cuerpo. Sí, el éxito de los Cuerno Ardiente, al hacer aparecer la señal del tótem mediante su sacrificio, había conmocionado a la gente a su alrededor. La situación actual probablemente destrozaba por completo su visión del mundo. Se están quemando. Realmente se están quemando. Dijo alguien, con los ojos desorbitados. No había estanque de fuego, no había semilla de fuego, no había suficientes personas. ¿Cómo habían realizado el sacrificio? Pero los Cuerno Ardiente lo habían logrado. Las pieles de bestias, la carne de bestia, el polvo sazonador, los granos, todo eso no era nada en comparación con esto. Para ellos, la acción más significativa que los Cuerno Ardiente habían hecho ese día fue realizar la ceremonia sacrificial al final del gran banquete del río ardiente. En este momento, todas esas personas presentes tenían dudas similares a las que tuvieron cuando la semilla de fuego de los Cuerno Ardiente desapareció. Pero en ese entonces, no les habían dado mucha importancia. Incluso se sentían como si estuvieran viendo un espectáculo. Pero ahora, esta duda realmente los inquietaba. ¿Cómo era la forma final de la semilla de fuego? Tal vez los Cuerno Ardiente tenían otro propósito al invitarlos aquí. No era solo para publicitar su área de comercio o para presumir. Tal vez tenían otro propósito. Sangre y fuego de la misma fuente. El jefe de la tribu Mang no pudo evitar pensar en ese dicho. Cuando el chamán de la tribu Mang analizaba qué había pasado realmente con la semilla de fuego de la tribu Cuerno Ardiente, había hecho esta hipótesis. Más allá de la puerta de colmillos de bestia, Abuli miró hacia los miembros de la tribu Cuerno Ardiente envueltos en llamas, y giró la cabeza en otra dirección para mirar a los otros Cuerno Ardiente fuera del castillo. Todos se están quemando. Espera, eso. Mira a ese tipo. Se está quemando. Exclamó la esposa de Abuli. Tonterías. Sé que se están quemando. Todos los Cuerno Ardientes se están quemando. Abuli volvió en sí, cerró su boca abierta de par en par,
Su mandíbula le dolía. No ellos, mira aquí. La esposa de Abuli tomó su rostro con ambas manos y lo giró hacia el interior del castillo del río ardiente. Los ojos de Abuli casi se salen de sus órbitas. Su mandíbula cayó de nuevo de golpe. Abuli movió la cabeza lentamente. Estaba mirando al frente, a la altura de sus ojos, y lentamente levantó la barbilla para mirar hacia arriba. Al fin, estiró el cuello hacia arriba y miró al cielo. Dios mío. Capítulo 626. Espera, gran anciano. ¿Qué estás intentando hacer? Dentro del castillo del río ardiente, frente a la torre del río ardiente. Entre las 3 personas que estaban mirando las llamas del tótem en la pared, una de ellas se veía claramente diferente al resto. Aunque todos los cuerno ardiente estaban ardiendo, y las llamas de sus cuerpos no eran de la misma altura, no había demasiada diferencia. Sin embargo, las llamas de la persona que estaba en el centro, entre el actual jefe y el chamán de la tribu cuerno ardiente, de repente estallaron hacia arriba y asustaron a muchos. Los que aún estaban conmocionados por los cuerpos ardientes de los miembros de la tribu cuerno ardiente, de pronto dirigieron toda su atención hacia Xiao Xuan. La figura humana ardiente estalló de repente hacia arriba y alcanzó la altura de la torre del río ardiente. Continuó extendiéndose hacia arriba hasta poder ver todo en la región cercana. Esta era la razón por la que Abuli había inclinado la cabeza hacia arriba para mirar. Miró justo en el momento en que las llamas de Xiao Xuan estallaron hacia arriba. Cuando la figura ardiente dejó de extenderse hacia arriba, comenzó a expandirse en todas direcciones. El pilar de fuego se espesó y más llamas volaron desde él. Aunque la gente de la tribu cuerno ardiente se sorprendió al principio, sus ojos brillaban de alegría después de calmarse. Xiao Xuan podía ostentar el título de gran anciano, porque llevaba los 6 adornos de hueso que solo un anciano estaba calificado para usar, y nadie se quejó. No cualquiera podía portarlos. Estos 6 adornos de hueso llevaban la voluntad de sus ancestros. Solo cuando Xiao Xuan los llevaba, podía aparecer el gigante ardiente. La razón por la que realizaban un sacrificio después del gran banquete era informar a sus ancestros sobre su logro. Y ahora, los adornos de hueso respondían. Las llamas no eran tan sólidas como antes, pero todos podían ver que era un gigante ardiente. Era el gigante ardiente del primer ancestro. La voluntad de su ancestro había aparecido. Esto emocionó tanto a todos los de la tribu cuerno ardiente que estuvieron a punto de llorar, pero mantuvieron la compostura. En ese momento, lo que sentían era similar a lo que sentiría un estudiante muy trabajador después de haber dado lo mejor de sí en un examen. Ahora había aparecido un profesor que iba a corregir sus papeles y darles una buena nota. Esta era la persona a la que habían esperado conocer todo el tiempo, alguien a quien respetaban. Por supuesto que estaban emocionados. El hecho de que el primer chamán de la tribu, cuerno ardiente, les hubiera dejado estos 6 adornos de hueso, era algo muy importante para ellos. Sin estos 6 adornos de hueso, no tendrían el poder ancestral y no habrían podido fusionarse tan rápido y sin problemas. Ya sea en el momento en que fueron perseguidos por los despiadados amos de esclavos al otro lado del mar, o cuando separaron el mar para regresar, usaron el poder de estos adornos de hueso ancestrales. Pero después de usar los adornos de hueso para separar el mar, perdieron demasiada energía y entraron en un estado de reposo. Después de eso, no pasó nada importante. Cuando planearon este sacrificio, no esperaban que los adornos de hueso se activaran de repente. Era una sorpresa alegre. No estaban seguros de si era porque los adornos de hueso no se habían recuperado por completo, pero cuando el gigante ardiente tomó forma, las llamas vacilaban, y la figura no estaba tan firme. Pero aún así, la gente de la tribu cuerno ardiente ya estaba más que satisfecha. No podían esperar para inclinarse ante él unas cuantas veces más. En el bosque,
fuera del punto comercial del río Ardiente. Los equipos que vinieron al banquete dejaron a unas cuantas personas afuera para esperar y observar qué pasaba adentro. No solo tenían que vigilar lo que ocurría adentro, sino también estar atentos a cualquier cosa sospechosa afuera. Además de estas personas, otros que siguieron a los equipos invitados al banquete, pero no lo estaban, se escondían también en el bosque. Vinieron por curiosidad. Cuando empezó el gran banquete, en el área comercial, podían oler la comida desde afuera. Les hacía la boca agua y les rugía el estómago, pero todo lo que podían hacer era beber agua sucia y masticar carne seca dura. Cuando la llama surgió de repente hacia arriba, en el área comercial, naturalmente captó su atención. El punto comercial del río Ardiente está ardiendo. ¿Qué demonios pasa? Exclamó alguien. Hace un rato, solo habían sentido una energía proveniente del interior del área comercial que los incomodaba. Sabían que era territorio de la tribu Cuerno Ardiente. Era normal sentirse así en territorio ajeno. Antes, ni siquiera estaban acostumbrados a no tener este tipo de energía alrededor. Pero ¿qué pasaba con esa llama violenta? No me digan que la tribu Cuerno Ardiente realmente atacó. La persona que habló hizo un gesto con las manos, demostrando un movimiento de corte, como si fueran cuchillas. Eso no tiene sentido. ¿Cómo podría la tribu Cuerno Ardiente ser tan estúpida? Y no olviden, entre las tribus que entraron, además de las tribus menores, estaban la tribu Man, la tribu de las 1000 máscaras, la tribu de los 8 miembros y otras. ¿Creen que podrían eliminarlos a todos de un solo golpe? Hay águilas de la tribu Ui y la tribu Tianshan vigilando desde todos lados. Ni siquiera han volado hacia adentro todavía. En efecto, había águilas de la tribu Hui y la tribu Tianshan vigilando desde todos lados, pero no estaban volando en círculos en el cielo en ese momento. En cambio, se encontraban más lejos del área comercial, descansando en un árbol, una montaña o una roca, observando los movimientos dentro del punto comercial del río Ardiente. No habían oído silbidos que les indicaran bajar. De todas las tribus que entraron, ninguna había tocado su silbato. Esperemos a ver qué pasa. Las personas escondidas en el bosque especulaban ansiosamente sobre los movimientos dentro del punto comercial. Estaban tensos y listos para correr en esa dirección en cualquier momento. Mientras tanto, la gente que vio esto dentro del área comercial también se quedó impactada, especialmente los que estaban más cerca, dentro del castillo del río Ardiente. Se sentían sumamente confundidos. Si el hecho de que los Cuerno Ardiente pudieran invocar la energía de la semilla de fuego los había sorprendido, ver a los Cuerno Ardiente ardiendo los dejó aún más atónitos. Ahora, la transformación de Xiao Xuan parecía como si hubieran echado un pote de aceite sobre un fuego rugiente. El chisporroteo quemaba los nervios de todos. No podían comprender ni imaginar la escena frente a ellos. Esto no se parecía en nada al mundo que conocían. Las creencias que sostenían con firmeza debían cambiar ahora. Sangre y fuego, de la misma fuente. Esta era la única hipótesis que podía justificar el hecho de que la tribu Cuerno Ardiente no tuviera una semilla de fuego, y aún así pudiera causar tal escena. Aunque solo fuera una suposición, al enfrentarse a esto, no podían mantener la calma. La teoría de que la sangre y el fuego provenían de la misma fuente no podía explicar realmente lo que estaban viendo ahora. Esto probablemente era una habilidad única que solo poseían los Cuernos Ardientes y que había sido transmitida por sus ancestros. Otras tribus no tenían esto. Solo podían quedarse al lado observando y ver qué iba a hacer este gran anciano de la tribu Cuernos Ardientes. Xiao Xuan tampoco esperaba que los ornamentos de hueso despertaran de repente y activaran su poder. El poder totémico, la transmisión y otros poderes especiales dentro de su cuerpo fueron succionados en ese instante. Los 6 ornamentos de hueso giraban salvajemente como un torbellino, absorbiendo toda la energía que Xiao Xuan les proporcionaba. Esto era diferente a las veces anteriores.
Antes, estos 6 ornamentos de hueso se activaban puramente con su propio poder, y no requerían demasiada energía de Xiao Xuan. Xiao Xuan ni siquiera podía elegir cuándo aparecerían. Así que Xiao Xuan podía usar su propia energía para activar los ornamentos de hueso, tal como lo hizo antes para abrir el mar y regresar. Cuando los ornamentos de hueso ya no podían proporcionar suficiente energía para sostener su función, Xiao Xuan usaba su propia energía para apoyarlos. Pero ahora, Xiao Xuan ni siquiera había usado su propia energía para activar el poder de los ornamentos de hueso. Se activaron automáticamente, pero aún dependían de la energía de Xiao Xuan para sostenerse. Los ornamentos de hueso no se habían recuperado por completo. Xiao Xuan de repente comprendió la razón. Tal vez sus ancestros dejaron un remanente de su conciencia dentro de los ornamentos de hueso, y al ver un festín tan grandioso, se emocionaron demasiado y saltaron por sí solos. Esta energía repentina que brotaba de los ornamentos de hueso podría estar causada por la conciencia remanente de sus ancestros. Las emociones de Xiao Xuan también se agitaron ligeramente por ello, haciendo que sintiera ganas de aullar con todas sus fuerzas. Sin duda, los ancestros estaban muy contentos. Tras ser agitado por todas estas emociones, Xiao Xuan se movió. Toda la gente de la tribu Cuernos Ardientes. Sus ojos miraron hacia el gigante llameante en lo alto, y luego se fijaron en Xiao Xuan. De sus ojos se veía claramente que sus sentimientos pasaron de una reverencia absoluta a shock y luego terror. Espera, gran anciano, ¿qué estás intentando hacer? No levantes la pierna. Ten piedad, por favor. ¿Todavía estamos de pie a tu lado, gran anciano? Míranos. No levantes el pie. No nos pises. La gente de la tribu Cuernos Ardientes, tanto los que habían visto a Xiao Xuan usar los poderes ancestrales antes, como los que lo habían oído después, todos pensaron lo mismo al ver los movimientos repentinos de Xiao Xuan. Todos en la tribu Cuernos Ardientes, desde los ex jefes hasta los jefes y chamanes actuales, y otros líderes de caza como Duo Kang, estaban aterrorizados. Pero las llamas que los rodeaban los cubrían, por lo que no era obvio. Si Xiao Xuan levantaba el pie y pisaba, todo por lo que habían trabajado tanto, todo el gran festín, se arruinaría. No solo destruiría la imagen poderosa de la tribu Cuernos Ardientes, sino que además serían objeto de burlas por parte de los demás. Si recibían un pisotón de este gigante, y si no morían, quedarían gravemente heridos. ¿Verdad? Especialmente Zheng Luo, Duo Kang y otros que ya habían visto el poder de este gigante de llamas antes. Sus manos temblaban todas. Aquel año, cuando migraron desde el otro lado del mar, y se encontraron con los equipos que los amos de esclavos enviaron para capturarlos, habían visto a Xiao Xuan invocar el poder de los huesos ancestrales para pisar el suelo. En un instante, la tierra se abrió como si hubiera un terremoto, y aterrorizó al equipo que los perseguía. Eso detuvo a esa gente de seguirlos tan de cerca. Sí, podía abrir la tierra, luchar contra el rey de las bestias y partir el mar. ¿Podían personas como ellos soportar ese tipo de poder? Al pensar en cómo se abrió la tierra en aquel entonces, recordaron haber visto rocas gigantes lanzadas al aire. Luego imaginaron si esa situación volvía a ocurrir aquí y ahora. ¿Cómo sería? Recordaron la vez que fueron a la mina de sal y se toparon con el rey bestia. Antes de que pudieran ver cómo Xiao Xuan invocaba el poder ancestral, ya volaban hacia la nieve, así que todos temblaban de miedo. Cuanto más lo pensaban, más pálidos se ponían sus rostros. Gran anciano, por favor, no hagas nada imprudente. Pero, a juzgar por la expresión de Xiao Xuan, no parecía que lo estuviera haciendo a propósito. Era como si, tal vez quizá, fuera lo que sus ancestros querían hacer. Realmente querían detener a Xiao Xuan de hacer lo que iba a hacer, pero no querían faltarle el respeto a sus ancestros, así que no actuaron a la ligera. Pero justo cuando dudaban, Xiao Xuan se movió de nuevo.
Esta vez, Xiao Xuan no movió el pie. En cambio, movió la mano. Parecía que los brazos de Xiao Xuan se levantaban casualmente de su lado. La figura, ardiente, borrosa, también hizo lo mismo y levantó los brazos. Al ver esto, todos en la tribu Cuernos Ardientes suspiraron aliviados. Gracias a los cielos, no levantó los pies. Los había asustado tanto que el sudor frío cubría sus frentes. Antes, durante sus sacrificios anteriores, el gigante llameante que representaba a sus ancestros también había levantado los brazos, como si estuviera vitoreando, así que finalmente dejaron de preocuparse. ¿Resulta que nuestros ancestros solo están vitoreando? Cielos, qué susto tan grande. Espera. ¿Eh?